conferencia sobre Plan de Ordenamiento Territorial Comunal. Esto es un procedimiento que estamos elaborando en el Perú, básicamente dirigido a los espacios de comunidades campesinas. Vamos a indicar que esta presentación lo hacemos en el marco de las intervenciones que hacemos con la ONG Cooperación. Y esto también se viene desarrollando en el ámbito del departamento de Apurímac, particularmente en lo que se refiere a las zonas de comunidades campesinas. Nosotros tenemos varias líneas de intervención, pero básicamente vamos a presentar hoy sobre el ordenamiento territorial en comunidades campesinas. El departamento de Apurímac está de alguna forma ubicado al sur del Perú y tenemos aquí la presentación de comunidades campesinas existentes en el departamento de Apurímac. Luego sobre ello tenemos un territorio que en gran mayoría ya ha sido concesionado a actividades extractivas y existe muchas comunidades que prácticamente en su totalidad tienen estas concesiones mineras. Y a ello le podemos sumar la ubicación de los diferentes centros poblados, en donde tenemos caseríos y pueblos a nivel de todo este departamento. Dentro de lo que implica el trabajo de la ONG Cooperación a la cual pertenecemos, los autores de esta presentación, podríamos citar que nos enmarcamos en la provincia de Cotabambas, en las comunidades campesinas de Payanca y Chuyupata, para el distrito de Tambobamba, y en la comunidad de Queñuapampa, en el distrito de Aquira, también para la provincia de Cotabambas. En lo que se refiere al ordenamiento territorial comunal, la definición la estamos adaptando de la definición que tenemos en el documento Bases Conceptuales para el Ordenamiento Territorial, a lo cual nosotros lo afinamos para también agregar a esta definición el tomar en cuenta la sabiduría ancestral de nuestras comunidades campesinas y que ellos puedan articular decisiones para el mejor uso del territorio, con lo que buscamos mejorar la calidad de vida y la conservación del mismo. ¿Para qué sirve este ordenamiento territorial comunal? Pues sirve para mejorar la calidad de vida de la comunidad, la utilización racional de los recursos naturales en el territorio. Asimismo, el Plan de Ordenamiento Territorial Comunal es una herramienta y a la vez también un instrumento normativo técnico-político para la gestión territorial local, que está compuesto de estrategias, proyectos, que van a ayudar al uso adecuado del territorio a fin de conseguir el desarrollo territorial de las comunidades. Buscamos disminuir la sucesión de conflictos por el uso de la tierra y por otro lado también disminuir las desigualdades en el territorio, que estas se traducen principalmente en pobreza. El plan de ordenamiento territorial es un instrumento que ofrece la oportunidad de recuperar las decisiones comunitarias para el mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Para ello nos apoyamos en mapas de propuestas de usos del suelo, sus reglas de uso mediante la incorporación también del estatuto comunal y las propuestas de proyectos a ejecutar para asegurar un territorio comunal y sostenible. En la metodología hemos adaptado 3 grandes partes o fases. Tenemos una preparatoria que implica la preparación y organización, la fase prospectiva, que involucra el diagnóstico. Alicia, ¿me escuchas? Alicia, por favor, el micrófono. Alicia, tu micrófono, por favor. Gracias, ya. Tenemos algunas limitaciones con el internet, pero ya, nuevamente nos estamos reconectando con las disculpas del caso. Me parece que... A ver, vamos a volver a compartir, ¿ya? Nos quedamos por acá. Está explicando las fases. Vamos a avanzar. Me se ve. Sí, se ve. Se ve. Muy bien. Ok. Entonces, habíamos comentado sobre las fases. Ahora vamos a detallar cada una de ellas. En la primera fase, que es la preparación y organización, implica el acercamiento a la comunidad campesina y la organización de talleres. Una vez teniendo ya el acercamiento con ellos, se elaboran también talleres participativos para la identificación de lo que son las potencialidades y limitaciones a nivel de los sistemas territoriales. Luego vamos a pasar a una fase de planificación y posteriormente la implementación y monitoreo.
Dentro de la primera fase de organización, el acercamiento a las comunidades implica también la promoción de escuelas de formación para que dentro de la comunidad se preparen a las personas más diligentes y que ellas puedan ser nuestros aliados a la hora de organizar las convocatorias. Y también se les enseña básicamente todos los métodos relacionados al mapeo participativo, los mapas parlantes. Luego también dentro de ello se hace un registro de en este caso el mapeo de actores y a la vez también el registro de todas las actividades que venimos realizando con ellos, básicamente en las capacitaciones como también en la explicación de qué entendemos por ordenamiento territorial, tratando de, como dicen, llevarlo a la realidad de ellos. Ellos mismos en los mapas puedan interpretar dónde está su territorio, su parcela, y puedan ellos aportar en lo que implica para ellos ese conocimiento. Luego venimos ya a la que llamaríamos la etapa del diagnóstico. Aquí ya desde el punto de vista técnico elaboramos el mapeo de suelos, para ello se hacen las calicatas, se identifican temas relacionados con la geología, la geomorfología, las zonas de vida, la geología, todas las variables del territorio desde el punto de vista físico, como también biofísico, las variables sociales, económicas, y así sucesivamente para poder tener una caracterización de los recursos naturales en las comunidades. Una de las principales aportes es el mapa de capacidad uso mayor de las tierras, el cual permite justamente encontrar las potencialidades y las actitudes del suelo para usos forestal, agrícola, pastos, entre otros. Y también a ello le sumamos luego el mapa de uso del territorio, del uso actual. Y con ello entonces podemos nosotros integrar esta información. El uso actual con la capacidad de uso mayor nos da también el tema relacionado a los conflictos por el uso de la tierra, que es básicamente la situación que nosotros debemos abordar con más cuidado, porque implica justamente procesos de degradación, de erosión de los suelos que necesitamos revertir para que estos ecosistemas o estos territorios puedan de alguna manera superar, ¿no?, su situación de vulnerabilidad. Luego también dentro de lo que llamaríamos ya la tercera fase es la planificación. Allí con la comunidad construimos la visión del territorio. Asimismo, también tenemos la elaboración de los proyectos priorizados de acuerdo a su espacio territorial comunal, para luego nosotros establecer ya lo que podríamos decir los acuerdos, porque el ordenamiento territorial es eso, es zonificar el espacio territorial de acuerdo a la actitud del suelo y sus capacidades, como también mirar las potencialidades y limitaciones, y con ello entonces poder ir a la construcción de una visión comunal y de paso ya aplicar o promover con ellos cuáles son esos proyectos que les ayuden a cerrar las brechas y por otro lado también cómo cogestionar el desarrollo. Entonces, después de esto, ya la última fase tiene que ver con la etapa ya de aplicación, el monitoreo. Pero es importante también destacar que estos planes de ordenamiento territorial en comunidades campesinas se articulan con la visión del Plan de Desarrollo Regional Concertado, en este caso del Departamento de Apurímac, y con la visión del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Cotabambas. Así se alinea. En las conclusiones podemos destacar principalmente que la influencia de actividades extractivas dentro de la provincia está generando en estos últimos años expectativas por parte de la población, lo cual de alguna manera también genera situaciones de conflicto, porque la población está brindando un cambio al territorio en el tema del cambio de uso. También la influencia de estas actividades extractivas en la provincia genera esta expectativa y esto de alguna manera impulsa a que se den estos temas relacionados al cambio. Bueno, las comunidades han optado por configurar su territorio en parcelas individuales, reduciendo las áreas de tierras comunes a estas elecciones. Buenas. ¿Tu Sí, audio? justo estaba Alicia, presentando la última lámina ya. Sí, sí, ya estamos. adelante, tienes todavía unos 4 minutos. Ya, un momento. Se escuchó un ratito. Voy a compartir pantalla, un momento. Tu micrófono, Alicia, tu audio, por favor. Ya,
Ahorita vamos a compartir, por favor. Ya. Creo que hasta el momento que perdí la señal de internet, me estaba quedando con que estos planes de ordenamiento territorial comunal se articulan con los planes tanto de desarrollo regional concertado como con el plan de desarrollo concertado de la provincia de Cotabambas. Entonces no son planes aislados, sino que se integran dentro de la planificación del territorio. También es importante destacar que además de la expectativa que normalmente pasa en las comunidades campesinas por que pronto se puede asentar un proyecto extractivo, pues estos planes de ordenamiento territorial comunal ayudan a que la población pueda valorar su territorio desde potencialidades que tienen que ver más allá de la agricultura. Hablamos del aspecto turístico, del saber de las comunidades, de todo el tema de la cosmovisión, del tratamiento de las plantas medicinales, como también de cómo ellos pueden ser un punto de lo que se llama la conservación de semillas. En el tema de agrobiodiversidad se valora mucho el tema de, por ejemplo, las papas nativas, que es lo que preponderantemente tenemos en estas zonas de comunidades campesinas. Lo que faltó citar es que en la provincia de Cotabambas las comunidades con las que trabajamos están encima de los 3.200 metros de altura, llegando hasta los 3.900. Entonces, en estos pisos altitudinales lo que tenemos es básicamente tierras para lo que llamamos agricultura de autoconsumo. Entonces, la agricultura familiar aquí también desencadena una importante fuente de subsistencia y soberanía alimentaria. Entonces, estos proyectos nos están permitiendo valorar, reconocer eso y de alguna manera incidir para que también otros organismos como el Midagri, el INIA, entre otros, puedan desarrollar también medidas de conservación de este germoplasma o semillas de las papas nativas, que es el principal producto en esta zona. Asimismo, también se tiene un importante aporte en el tema de camellos sudamericanos y finalmente podríamos indicar el tema también de la vestimenta, del saber, el folclore de la zona, que también es importante desde el punto de vista histórico-cultural. Así que estos proyectos estamos impulsándolos con un horizonte más o menos de 2 a 3 años. En la primera etapa comentábamos también de que esto empezó en el 2018 y se detuvo el año pasado por la situación de la pandemia y este año lo hemos retomado. Y por eso es que estamos ahora saliendo a las comunidades para hacer este proceso ya en la fase de planificación. Construiremos con ellos estas propuestas de lo que implica sus prioridades de intervención para luego llegar ya a un tema de acuerdos de cómo podemos mejorar el uso y ocupación del territorio. Bien, con esto aparte creo que completamos el tiempo. Yo les agradezco por la atención y las disculpas del caso, ¿no? Por la conexión de internet. Ahora me encuentro en el distrito de Akira, provincia de Cotabambas, y creo que por acá tenemos estos problemas a veces de la conectividad. Pero les agradezco nuevamente por la atención y esperamos poder contar más adelante con los resultados ya de todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Para los que nos están escuchando, Alicia está en una zona alto andina por los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces es muy relevante lo que has hecho. Y para los que nos están escuchando, Alicia está en una zona que precisamente por una falta de una ley de ordenamiento territorial, estamos en problemas y ella está en un sitio literalmente donde las papas queman, porque es un enfrentamiento entre la minería, los sinsabores que deja la minería, el gobierno que direcciona mal su información. Precisamente este es el valor de la ponencia de Alicia sobre un plan de ordenamiento territorial comunal. Alicia, con las disculpas de los otros ponentes y el tiempo que es un tirano, en 30 segundos coméntanos, por favor, cómo visionas esta situación. Bien, nosotros sabemos de que tenemos esta presencia ya de actividades extractivas en el departamento de Apurímac y es creciente la preocupación de las comunidades porque cuando ellos quieren acceder a otros usos relacionados, por ejemplo, con servicios ecosistémicos, lamentablemente la legislación peruana da prioridad al espacio ya concesionado. Entonces implica que las comunidades se fortalezcan, se organicen mejor y tengan a la mano estos instrumentos de gestión. Algo que quería comentar también es que una vez que terminemos el plan de ordenamiento territorial en la comunidad campesina, lo que viene es la adecuación de los estatutos comunales. El estatuto comunal es como una constitución a ese nivel,
lo que se coloca en ese estatuto es fuerza de ley para el entorno de la comunidad campesina que tiene una inscripción en registros públicos. Entonces, como ellos son propietarios de la parte superficial, entonces ellos pueden de alguna manera vincular sus usos a aquellas actividades que les permiten garantizar soberanía alimentaria. Y luego también en el momento que pueda abrirse una explotación minera, ir en mejores condiciones a una mesa de diálogo para que las tierras no se las considere como tierras seriasas, sino como tierras que tienen potencial desde el punto de vista de la prestación de los servicios ecosistémicos. Entonces, con esa información, también la valoración de estos recursos van a ser mucho mejor. La expectativa también va a crecer en el sentido de un mejor manejo y gestión para beneficio de las comunidades, en el caso de que los proyectos finalmente se puedan aperturar. Y por otro lado, las comunidades sí tienen expectativa también de trabajar de mano con la actividad minera, pero en una mesa de diálogo donde las cartas estén sobre la mesa y no se oculte información, sino que al contrario, ¿no? Se coadyuve y que los estudios de impacto ambiental finalmente apunten a justamente de alguna forma recuperar el paisaje, recuperar las tradiciones, recuperar los recursos y no se tenga la mirada de que la minería pueda intervenir y dejar pasivos en el mediano o largo plazo, sino la idea es una coexistencia con información y que finalmente la población pues pueda sentir que pueden ir de la mano, ¿no? El tema agrícola, ganadero con la posible expansión minera en estos territorios. Gracias. Totalmente cierto, totalmente cierto. El problema para los que nos están escuchando es decisión política o indecisión de algunos. Bien, de la zona altoandina peruana nos vamos a la llanura costera de Costa Rica. Pues Costa Rica es un país que siempre está muy posicionado en el ranking de desarrollo humano y veamos qué nos va a presentar Fernando Montero, que estaba en otra sala en representación de Vallejo y de Arguedas, y va a hablar sobre los planes reguladores como instrumento para el ordenamiento territorial. Adelante, Fernando, son 9:51, tiene usted 15 minutos a 13. Adelante. Perfecto, solo quiero saber si me escuchan correctamente y si mi presentación está en pantalla. Correcto, correcto, se te escucha Fernando Montero Cordero, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un cordial saludo desde la provincia de Heredia, Costa Rica. Atentos saludos a don Edwin Venegas, al doctor Julián Mora Alicede y al magíster Antonio Fernández Llerín, y a toda la organización del Sexto Congreso de Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Mi nombre es Fernando Montero Cordero y mi exposición en torno a los planes reguladores como instrumento para el ordenamiento sostenible. El caso particular del gobierno local de la provincia de Heredia en el periodo 2019-2021. Me acompañan en esta pesquisa el máster Carlos Arguedas, académico investigador de la Escuela de Economía, y el compañero también homólogo, don Gustavo Vallejo Esquivel, que también es investigador y subdirector de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Definitivamente los planes reguladores han permitido el ordenamiento territorial sostenible deseado. Con ello se planifica, ordena y se regula el urbanismo, el desarrollo espacial, económico, social y ambiental. El objetivo final es vivir procurando la sostenibilidad ambiental. Y eso lo dicta el Estado de la Nación, diciendo que efectivamente el desarrollo humano se sustenta en esa base material. En ese sentido, esta investigación tiene como objetivo determinar las posibilidades del éxito que va a tener o pueda tener implementar el Plan de Ordenamiento Territorial Sostenible del Cantón de Heredia, llamado en abreviatura POTS Heredia, para los distritos urbanos de Heredia, Mercedes, San Francisco y Ulloa. La idea de ahora en adelante es hablar del POTS. La metodología utilizada para estos efectos es de carácter mixto. Hemos combinado un enfoque cuantitativo y cualitativo en el área de la provincia de Heredia. La provincia de Heredia es un cantón que pertenece a la gran área metropolitana y del cual nosotros pertenecemos también en la Universidad Nacional. Como antecedentes, quisiera decirles que en Costa Rica las instituciones encargadas de dictar las políticas, normas, procedimientos para la elaboración, gestión y de los planes reguladores es el Instituto Nacional el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el cual mediante una ley ha generado todas las directrices y los elementos necesarios
para que los diferentes gobiernos locales puedan establecer su plan de ordenamiento. Los objetivos que genera el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo son de fortalecer la participación ciudadana en la gestión de los planes, la articulación de planes interinstitucionales, la actualización de los reglamentos y la incorporación de la tecnología como elemento sustancial, de establecer también las etapas correspondientes al plan y generar todos los elementos necesarios y requeridos para poder establecer planes de ordenamiento en los diferentes cantones y provincias. Aquí lo que tienen ustedes presentes es el mapa de Costa Rica, ¿verdad? Donde podemos ver que actualmente tenemos 41 cantones que cuentan con planes reguladores de un total de 81. En algunos completos y en otros parcialmente. Vamos a ubicarnos en esta zona que estoy señalando aquí con mi lapicero. Esa es la zona que se llama la Gran Área Metropolitana. La Gran Área Metropolitana. En esta área metropolitana tenemos la afluencia de dos cosas interesantes. Primero, que hay una alta concentración de la población costarricense en esta zona y también hay una alta concentración de las transacciones que se generan a nivel país. Podemos ver, por ejemplo, que las transacciones en su mayoría están ubicadas en la gran área metropolitana, es decir, el lugar donde nosotros comúnmente le llamamos el Valle Central. Y curiosamente, dentro del gran área metropolitana se encuentra la provincia de Heredia. Y la provincia de Heredia, dejen decirles que tiene lugar 13º con mayores niveles de construcción en el país. Es el 8º cantón con mayor población en Costa Rica. Existe más de 1.761 empresas, lo que representa el 5% del parque empresarial. Nosotros comúnmente le decimos a Heredia la ciudad dormitorio, porque es una ciudad donde converge la mayoría de las personas del gran área metropolitana para vivir y para hospedarse. Obviamente, al haber más nivel de personas y más nivel de demanda de recursos, pues se ha pensado desde siempre en los planes reguladores. Observemos entonces que la propuesta de la investigación es poder entender la aplicabilidad de este plan territorial de sostenible del cantón de la provincia de Heredia. ¿Con cuáles elementos? Con elementos como crecimiento urbano, como normas, políticas, regulaciones técnicas y jurídicas. Todo esto en beneficio de las comunidades heredianas. Quiero comentarles un poco de la historia rápidamente que ha tenido este POTS en Heredia. Bueno, primero se empezó con se propuso un modelo de crecimiento lineal polinuclear, ¿verdad? Para establecer una desconcentración, descongestionamiento de las ciudades. Esto pasó en los años 80. A partir del año 2009, el programa urbano de la gran área metropolitana, PRUGAM, hace una propuesta de este modelo particular, pero es rechazado por la Secretaría Técnica Ambiental. Y esto se retoma hasta el año 2019, donde antes de la pandemia se forma una comisión ambiental y se forma una comisión especial técnica que permite o nos permite a nosotros tomar nuevamente las riendas de este plan. Las etapas que se ha llegado a este plan, hemos estado en las 3 primeras etapas. La preparación preliminar, que ha tenido todo un trabajo largo de casi más de 16 años, una etapa de diagnóstico territorial que ha incluido muchas de las variables ha sido el tema ambiental, y una tercera etapa que es la formulación de la propuesta. En estos momentos estaríamos básicamente en la 4ª y última etapa. Estamos a la espera de que podamos tener el aval de SETENA, de la Secretaría Técnica Ambiental, para proponerlo ya directamente en el Consejo Municipal. Elementos importantes. Bueno, ¿cuál es la ruta trazada de la POS Heredia? Bueno, primero 5 años de trabajo arduo en la oficina de manejo técnico, ¿verdad? Se tiene la viabilidad política, socioeconómico, político-socioambiental, todas las variables necesarias para eso. Hay un nivel altísimo de integridad donde participa no solo el gobierno local, sino también una serie de instituciones que convergen en el trabajo de ordenamiento territorial. Y por supuesto, bueno, esto no ha permitido desde el 2009, a producto de la pandemia, socializar de alguna manera el POTS Heredia. Es decir, que no hemos podido tener los talleres, ni el Consejo Municipal no ha podido divulgar correctamente cuál ha sido el comportamiento de esta aprobación del POTS.
¿Qué es lo que están pensando los actores sociales respecto a este plan? Y esta fue la fortaleza de la investigación. Bueno, logramos alcanzar las 3 áreas más importantes: el ámbito político, ¿verdad?, el ámbito administrativo técnico y la comunidad y los territorios. En primera instancia, hemos analizado de parte de la institucionalidad, ¿cómo ven ellos cuáles son los principales obstáculos para no poder alcanzar el POS? Bueno, la mayoría dice que hay una falta de coordinación interinstitucional, ¿verdad? Y un alto porcentaje también dice que hay una lentitud en la toma de decisiones para elaborar este tipo de planes con recursos propios. Luego hicimos una encuesta donde pudimos acceder a una población, una parte de la población herediana, para comprender también cuál era su percepción. Y la característica principal, bueno, de esta encuesta es que los encuestados están en edades entre 24 y 25 años y adultos de 51 y 53 años. ¿De dónde provienen estos encuestados? Bueno, en su mayoría provienen del Cantón Central de Heredia, y hablamos de los distritos propiamente dichos. Ante una serie de cuestionamientos que se le hicimos dentro de esta investigación, dentro de esta pesquisa, fue cuáles eran los servicios que ellos consideraban que tenían menor acceso o que tenían algún tipo de problema. Bueno, ellos identificaron varios, pero dentro de los más importantes era el acceso al agua, el acceso a la internet y la conectividad como elementos importantes. Pero muy importante en este caso, a los encuestados se les pregunta si conoce los planes de ordenamiento territorial y la respuesta es tajante. Un 63% declaran conocedores de los planes reguladores. Seguimos con la percepción, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cuál es el posicionamiento que tiene el ciudadano respecto al manejo que tiene el gobierno local en territorios y en regiones, sobre la planificación y el control y uso eficiente de los recursos por parte del gobierno local. Si el gobierno local está abierto a recibir, está abierto a poder analizar propuestas directas desde los territorios, mejorando los planes que se están generando para poder solucionar los problemas propios de las comunidades que ya se le llamamos anteriormente, como el agua, como la electricidad, como el acceso o la accesibilidad al internet. Hablamos de un tema de corto y largo plazo. Bueno, ¿qué se puede hacer en el corto plazo y qué se puede hacer en el largo plazo? En el corto plazo, en inmediatez, es aprobar el plan para poder tirar a líneas correctas de planificación territorial. Poder decir que tenemos un sano abastecimiento de servicios básicos, poder determinar las capacidades máximas del territorio, poder entender cuáles son los límites de aceptación del medio y cuáles son las condiciones de vida de las personas que tenemos en la comunidad herediana. ¿Por qué? Porque con esto se puede realizar la asignación geográfica, por ejemplo, de los transportes públicos, sus horarios, las redes pluviales y su mantenimiento, la seguridad pública ciudadana, el control y racionamiento del agua. Y esto es muy importante porque Heredia produce el 60% o abastece el 60% del agua que es consumida y utilizada en la gran área metropolitana. Esto es aproximadamente más de 1 millón de personas en Costa Rica, que eso es la 5ª parte de la población costarricense. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Hay una voluntad política, sin lugar a dudas. Desde el Consejo Técnico nos han informado que ha habido un trabajo fuerte desde esa área para que SETENA pueda aprobar el plan ambiental y podamos trabajar ya directamente en el plan regulador. Hay una política clara respecto a este tema. Lo que pasa es que hay necesidad de que se conjunte todas las áreas políticas y podamos establecer una sola línea de trabajo. Es necesaria la participación y representación ciudadana, una verdadera inclusión. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque a pesar de que tenemos gente trabajando y hay un representante en el Consejo Municipal para trabajar los temas, el voto de esta persona es minoría. Y esto nos hace decir que efectivamente las decisiones no se toman a nivel de la estructura técnica, sino a nivel de la estructura política. Y eso lo hace el Consejo Municipal del Gobierno local. El tema ambiental como eje fundamental, y esto es importante, las altas contaminaciones de los ríos y de los mantos acuíferos en Heredia es un tema que se está abordando durante mucho tiempo y se ha venido trabajando en conjunto con instituciones tan importantes como nuestra Universidad Nacional.
El esfuerzo debe ser conjunto. Hay múltiples y muy complejos factores para que este plan de ordenamiento territorial se dé, pero solamente a través de la difusión, de la verdadera difusión, del verdadero conocimiento por parte de los ciudadanos de este plan, es que podemos tener una conciencia pública de cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los elementos finales que podrían generar la consecución de este plan. ¿Qué recomendaciones tenemos para poder establecer el POTS Heredia? Bueno, en primera instancia, la formulación de comités de apoyos. ¿Qué significa esto de la formulación de comités de apoyo? Bueno, esencialmente es que, aunado al representante que se tiene en el Consejo Municipal, podamos tener otros grupos de apoyo que puedan tener injerencia en la toma de decisiones del Consejo Municipal, es decir, del sector del mando político. Hemos entendido también que las comunidades han sido seriamente afectadas porque no existe una equidad en el cobro del uso de los servicios y no existe una equidad en el abastecimiento de los servicios básicos que se brindan a la ciudadanía. Y esto ha afectado seriamente las tomas de decisiones, no solo de cuáles son las prioridades del cantón, sino también de las prioridades en términos de urbanización y logística. Realizar alianzas estratégicas con el sector privado, por supuesto, esto es íntimamente necesario, esas alianzas. El sector privado es fundamental para que el plan de ordenamiento territorial se dé. Planificación de todos los actores, incluidos aquellos que consideramos que no tienen participación. En las encuestas detectamos los investigadores que las personas conocen del tema, pero les requieren saber más del tema para poder aportar. Y para esto es importante también integrar los presupuestos participativos en las comunidades, que el gobierno local le pueda dar una amplitud mayor a esta participación en los presupuestos participativos y las comunidades tengan sobre sus manos y sobre sus batutas todas las herramientas necesarias de participación. Indudablemente la queja más grande que tienen los ciudadanos dentro de los territorios es la mejora de la gestión local. Y esto implica, no es un queje aquí, pero sí implica un doble esfuerzo de parte del Consejo Municipal, de parte del gobierno local, no solo para que SETENA apruebe el plan ambiental, no solo para que se pronuncie el plan ambiental. El mayor problema que tienen los planes de ordenamiento territorial no son sus aprobaciones. Ese no es el mayor problema. El mayor problema tiene que ver con el seguimiento y control de dichos planes. Ahí es donde nosotros tenemos que participar, donde efectivamente se tiene que dar seguimiento. La mayoría de los planes, por no decir que un 60% de los planes reguladores de Costa Rica son solo papel, son solamente papel. De ellos, si acaso un 19% están en ejecución. Y esto nos preocupa abundantemente a nosotros desde el área investigativa. Esa sería mi presentación. Un gusto poderlos saludar. Un agradecimiento a todos y todas. Muchas gracias, mi querido maestro. Y precisamente es inevitable no comparar con lo que ocurre aquí en el país, en el Perú, y concretamente en mi zona norte, ¿no? Los planes se hacen, pero están en el papel. Y es muy importante lo que usted acaba de decir. Son dos cosas importantes, el seguimiento y el control, y lo otro es la participación ciudadana. Y sobre todo que tienen que ser con verdadera descentralización. Muchos planes de ordenamiento territorial los hace acá el Ministerio de Vivienda, directo desde la sede central de Lima, y no conocen la ciudad, no conocen los espacios ni periurbanos ni rurales, y dejan, pero también es una dejadez de la academia universitaria, sobre todo de las carreras que tienen que estar con ligazón. Julián Mora, que es un connotado geógrafo, sabe mucho de ordenamiento territorial. Antes con Alicia, los problemas que pasa en el país precisamente son de territorialidad, por el mal uso del territorio. Me gusta, y bueno, pues Costa Rica siempre es un país que sus metodologías las estamos siempre observando de reojo, y la idea del FISAT, de estos congresos, es precisamente retroalimentarnos. Esa es la idea. Felicitaciones a usted. Estoy convencido de que este FISAT es un éxito académico e institucional. Y de Costa Rica, pues nos vamos a Órale, México, muy cerquita y muy cerquita. Gracias, maestro.
muy cerquita. Invito a don Artemio Ramírez. ¿Estará Artemio Ramírez en sala? Artemio Ramírez nos va a presentar planificación y gestión territorial en espacios urbanos, análisis de las dinámicas territoriales en la zona metropolitana de Chihuahua, México. Órale, Chihuahua, la tierra de Pancho Villa, me parece. Y a propósito, si no está Ramírez, se va preparando Sancha para ir a la madre patria. ¿Estará Sancha? Parece que Sancha no está, estará viendo el fútbol. Bueno, pero Alicia tiene una pregunta, mi querido Julián y mi querido Antonio, estos minutos los podemos completar, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Un conversatorio. Claro que sí. ¿Les parece? Porque Ramírez no está. Bueno, a propósito de México, mi primera teoría sobre ordenamiento territorial fue en el año 1992, precisamente en la Ciudad de México. Miren, estamos hablando de 1992, cuando vine de mi doctorado o previo al doctorado en Alicante. Entonces, este ordenamiento territorial está pendiente en el país. Yo no sé si Alicia tenía una pregunta de Carlos Mesa. A ver, me parece que es Carlos Mesa. Sí, Carlos Mesa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alicia, Carlos nos pregunta, para la aplicación del plan de ordenamiento territorial, lo primero es saber cuáles son las potencialidades y debilidades del área de estudio fuera de la minería. ¿Nos podrás comentar, tú que estás donde las papas queman, por favor? Para los que nos están escuchando en el exterior, hace 2 semanas hay un problema aquí de una desinformación o una información poco afortunada de la presidencia del Consejo de Ministros, y como esto está grabado, el responsable de mis palabras soy yo, no es FISAC, por favor. Entonces, en declaraciones poco afortunadas se lanzó a decir que en el sur de Ayacucho hay 4 empresas mineras que deben de cerrar o que cerrarían, ¿no? Entonces, Julián y José Castro conoce y todo, por ahí hablaron de la palabra indicadores. Acá se trabaja en planes de ordenamiento territorial, estudio de evaluaciones de impacto ambiental sin considerar indicadores. No sé si Carlos Mesa que quiere saber cuáles son las potencialidades y debilidades de la zona fuera de la minería. Adelante, Alicia, tú que estás en la zona donde las papas queman. Sí, muy buenos días nuevamente a todos. Gracias por la pregunta a don Carlos Mesa. Justamente, estos planes de ordenamiento territorial en las comunidades campesinas del sur andino, en este caso particularmente Cotabambas, la provincia de Cotabambas, está permitiendo que instituciones como en la que nosotros participamos, nos permite reconocer efectivamente que no solamente en la zona o en la región andina podemos tener la agricultura tradicional o la ganadería extensiva, sino que también permite rescatar las posibilidades de uso basadas en el reconocimiento del potencial de las semillas del material genético. Básicamente Perú se está posicionando últimamente en todo el tema de la producción orgánica, y no solo hablamos de papas nativas, hablamos de oyuco, de ocas, del famoso tarwi, y estos productos realmente son parte de la dieta alimentaria en estas comunidades altoandinas. Entonces es importante reconocer que de repente en el subsuelo podemos tener el potencial minero, pero en la parte superficial tenemos las tierras que son labradas y que permite justamente tener esa variedad específica, incluso que permite tener estos sitios que llamamos en Perú zonas de agrobiodiversidad. Así que estos planes de ordenamiento territorial nos permiten también reconocer esas otras potencialidades, ¿no? De lo que, insisto nuevamente, conservación de semillas y el saber ancestral, porque aquí la transmisión es oral, de abuelos a padres, de padres a hijos. Entonces, es una forma de cómo se puede conservar este saber que viene desde nuestros antepasados.
la conservación de alimentos en el frío, la provisión de alimentos para temporadas de sequía, y hay todo un saber allí que nosotros estamos recuperando, sistematizando, para efectos de que las poblaciones pues puedan valorar también sus territorios desde esa dimensión, desde la dimensión de la soberanía alimentaria. Ahora también es importante reconocer que dentro del aspecto minero también las comunidades también se están organizando para ellos también ser parte de este movimiento de producción. Hay una minería artesanal que va creciendo en estos territorios. Lo que estamos recomendando también a los líderes de las comunidades es que se organicen y velen también ellos por el aspecto ambiental, y que esta organización más adelante también les permita a ellos no solamente tener ellos ganancias, sino también asegurar el aspecto de la protección de los trabajadores, como también el poder contribuir con recursos para lo que es la recaudación fiscal del país, en este caso de su provincia, del departamento y más adelante del país, porque efectivamente en lugares en donde estamos observando que la comunidad no se pone de acuerdo con la empresa minera, están surgiendo estas otras organizaciones pequeñas con pretensión de querer explotar recursos minerales. Entonces allí es importante que ellos también puedan ser sensibilizados en que necesitan también ellos ir a la par con el cuidado del ambiente, el tema de la protección de sus trabajadores, así como el respeto también a otras actividades, ¿no? Es algo que estamos encontrando ya en el territorio, es una tendencia que se está viendo en los últimos 10 años. ¿No? Producto de que ya han habido operaciones iniciadas, por ejemplo, en Bambas, ahora también hay otros proyectos en Akira y en otras zonas más. Entonces, por ese lado es que vemos que vale mucho el tener estas potencialidades puestas sobre la mesa, y en base a ello también que ellos reconozcan que hay que también conservar el aspecto del recurso hídrico. Solo para cerrar, de repente complementar también que es importante evidenciar que por el cambio climático tenemos también una variabilidad en el régimen de lluvias. Entonces ahora lo que estamos observando es que en las estaciones secas o de estiaje vamos a observar que hay menos agua que la que había años antes. Entonces, algo que les hemos dicho también es que hay que tener una reserva en la parte alta de las cuencas, o sea, no quemar los pastos, que es una tendencia muy marcada en la Sierra del Perú. A veces la creencia de quemar los pastos con la finalidad de que atraes la lluvia genera una situación que a la larga perjudica. Entonces lo que queremos también allí es que la población se sensibilice de no quemar los pastos y no llevar un pastoreo extensivo a las partes altas. Estamos también con ellos poniéndonos de acuerdo que el tema de las plantaciones forestales deben hacerse por debajo de el umbral, que es digamos, el permitido, por ejemplo, para especies comerciales como el pino, el cual tiene una expectativa grande. Gracias, Alicia. En las redes, no quemar los pastos, para los que nos están escuchando, el 1 de noviembre hubo una agroindustria que quemó, no se sabe, estoy haciendo la investigación, ya tendrán el artículo por La República siempre o a través de FISAC, en el norte del Perú sobre las quemas de las cañas de azúcar, de los brozos de caña de azúcar. Ese es un tema que lo estoy investigando y lo estoy escribiendo. Me cuenta Lucy de Ayacucho que Apurímac tiene sus propios problemas que hay que distinguir perfectamente, es verdad. Pero no podemos nosotros poner a la minería como el diablo. Lo que queremos es, cuando la pregunta de Carlos, la entiendo, Carlos me está diciendo, pues, ¿qué otras fortalezas y qué debilidades tenemos? Oiga, tenemos N fortalezas, N debilidades. Lo que pasa que si nosotros vamos a estar cogiendo una sola actividad y encima la hacemos mal, obviamente que perdemos todos. Cuando Alicia habla del arte, de los saberes, de las tradiciones, de las culturas, yo soy, y concuerdo aquí con Julián, el desarrollo debe de ser compatible, debe ser un desarrollo transformacional, ¿no? Es decir, la música, la historia, el arte, el lenguaje, la matemática, la sociología, la geografía, la biología. Cuando Carlos me pregunta, yo digo, oye, pero si nosotros somos los papás de la papa nativa, 4.000 variedades de papa, pero
estamos en un país de desnutridos, en un país con inseguridad alimentaria. Entonces, el tema pasa precisamente porque no ambientalicemos el discurso. Si ambientalizamos el discurso de la plantita, del animalito, perdemos. Este es un tema de derechos humanos, este es un tema de derechos económicos, ¿ya? Entonces, claro que y aquí precisamente porque como estoy preparando mi clase para la tarde, las Naciones Unidas hablan desde el 2012 de una minería con sostenibilidad. Pero si en el país no tenemos una ley de ordenamiento territorial, ni mucho menos tenemos unos criterios de indicadores de sostenibilidad minera, indicadores de sostenibilidad jurídica, indicadores de sostenibilidad biológica, no se respeta la capacidad de carga de los ecosistemas. Entonces, ¿qué dice Naciones Unidas? Oye, hagamos minería, pero hagámosla bien, con transparencia, con diálogo, con las reglas de juego claras. Ese es el problema que nosotros tenemos en el país. Y por ahí me dicen de Zacatecas, me hablan los amigos de Zacatecas, que perfectamente la mega minería es la que está fastidiando y obviamente se produce estas negatividades. Y nosotros olvidamos que tanto Perú como México en su momento han hecho minería. Ahí tenemos la cultura Wari que está en Moquegua y me parece que no sé si también se fue por Apurímac, pero es la cultura Wari que dominó hasta Huaraz. Estamos hablando de los años de 500 años atrás. Entonces hay modelos de desarrollo compatible que transforman la vida. Yo no sé si está Carlos Mesa en la sala que quiera intervenir o Julián quiera intervenir. Esto es una todavía porque tenemos, no, ya estamos, ya está en sala, me parece, el otro caballero. Si no, lo dejamos Está José ahí. Castro, está José Castro esperando. Excelente, está José Castro esperando. Entonces presentamos a José Castro. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Vamos a presentar entonces a nuestro maestro, don José Castro, y en representación del colega Jiménez va a hablar del informe de impacto de género en los instrumentos de ordenación urbanística. José Castro, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Creo que se me escucha correctamente, ¿verdad? Correctamente, claro y fuerte. Adelante. De acuerdo, pues nada, en primer lugar, agradecer a toda la organización de este magnífico congreso la oportunidad que me dan de participar. Y bueno, solo hacer una pequeña corrección respecto al título de mi intervención. Porque de lo que voy a hablar realmente es de la inclusión de la perspectiva de género en la ordenación territorial y urbanística en España y más concretamente en la comunidad autónoma de Extremadura. El tema del informe de impacto es algo que quiero desarrollar para la publicación posterior. Pero bueno, simplemente es esa pequeña anotación y decir que básicamente mi intervención va a versar sobre esto, ¿no? Sobre la perspectiva de género en la ordenación territorial y urbanística. Este trabajo pues, lo firmamos tanto la doctora Montaña Jiménez Espada de la Universidad de Extremadura, que es ingeniera, como yo mismo. Yo soy profesor asociado en el Departamento de Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura, que está ubicado en la ciudad de Cáceres, y al mismo tiempo soy gestor de proyectos de investigación para el Instituto Universitario de Investigación sobre Desarrollo Territorial Sostenible, en el que también participan pues, profesores como el profesor Mora y otros participantes en este congreso, como el profesor Jacinto Garrido y otros colegas de España. Bueno, sin más dilación, paso a hacer la exposición de la comunicación. Antes de nada, para aquellos que
que no son de España, lógicamente, que son mayoría en este Congreso Internacional, pues hablar un poco del marco competencial del urbanismo y la ordenación del territorio en España. En España, la Constitución española establece desde el año 1978 que la ordenación del territorio y el urbanismo son competencias de las comunidades autónomas. España está dividida en 17 comunidades autónomas que tienen una amplia capacidad de autogobierno en determinadas competencias, y una de las competencias que es atribuida a estas regiones pues es precisamente la ordenación del territorio y el urbanismo. Esto además fue ratificado por una sentencia del Tribunal Supremo en el año 1997, en la que dejó este tribunal meridianamente claro que era una competencia de las comunidades autónomas y que el Estado no podía decirle a las comunidades autónomas cómo tienen que ordenar su territorio ni cómo tienen que regular su urbanismo, ¿de acuerdo? En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la que nosotros nos encontramos, pues la legislación actual es la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible, que es una ley que se aprueba en el año 2019, a finales de 2019, de 2018, y entra en vigor en el verano de 2019, 6 meses después de su aprobación. También como definición o explicación previa de lo que es el marco territorial y urbanístico en España y Extremadura, decir que la actividad de la ordenación territorial y urbanística, lo que generalmente se llama urbanismo, aquí tiene 3 momentos, o digamos que 3 patas, ¿no? Está la parte de la planificación, que también se llama planeamiento o ordenación. Esta ley regional lo regula en su título 2, el artículo 10 a 60. Luego está la parte de ejecución, desarrollo o implementación de ese planeamiento, de esa planificación, que bueno, está regulado en otra serie de artículos de esta ley. Y finalmente, además de planificar y gestionar el territorio y las ciudades y los espacios urbanos, pues hay que controlar la actividad urbanística mediante una serie de mecanismos e instrumentos de disciplina. Entonces, esas serían las 3 grandes patas del urbanismo y la ordenación territorial en España, que entiendo que bueno, son bastante extrapolables, seguramente, aunque sea con otros nombres, a otros ámbitos. Al mismo tiempo, dentro de lo que es la ordenación territorial urbanística, pues establecemos una diferenciación entre ámbito de ordenación territorial, que se refiere siempre normalmente a instrumentos que ordenan más de un municipio. Aquí la estructura local está organizada en municipios. Estos municipios tienen una serie de competencias y conforman lo que es la administración local junto con las diputaciones provinciales, y todo lo que es urbanismo, digamos, es una competencia principalmente local. En cambio, cuando subimos del nivel local y entramos en una ordenación que afecta a más de un municipio, estaríamos entrando ya en una ordenación territorial. Por tanto, se hace esta distinción entre ordenación territorial y ordenación urbanística, que va incluso en el nombre de la ley. Dicho esto, el otro concepto del que tenemos que hablar en esta comunicación, pues es qué entendemos por la perspectiva de género. Aquí en España, bueno, por suerte tenemos una de las legislaciones, creo, más avanzadas en cuestiones de género, en cuestiones de igualdad, en cuestiones de inclusión, en muchos aspectos. Y el tema de género es un tema que ahora mismo pues, prácticamente lo inunda todo, por suerte. Estamos intentando incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos, y básicamente la perspectiva de género es un punto de vista o una situación, y ese punto de vista, esa situación, adoptar esa situación, esa perspectiva, lo que implica es empatizar, ponerse en el lugar, no en el lugar del otro, sino en este caso ponerse en el lugar de la otra, en el lugar de la mujer, que es un lugar desde el que no se han estado planificando ni ordenando muchos aspectos, no solo del urbanismo y la ordenación territorial, sino de la realidad en general, ¿no? Hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad evidentemente, y seguimos haciéndolo en muchos casos, dominada por el hombre, por el varón, y creemos que la plena igualdad tiene que pasar por ese cambio de perspectiva, por empezar a mirar y a ordenar y a planificar la realidad también
desde otros ojos que son los ojos de la mujer, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues esta perspectiva de género se comienza a implantar en España especialmente a partir del año 2003, en el que se aprueba una ley, que es la Ley 30/2003, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas del gobierno. Es decir, es una ley que establece como cualquier normativa, cualquier ley que establezca el gobierno a nivel nacional, no a nivel de comunidades autónomas, debe ser evaluada esa ley, o se debe evaluar en qué medida dichas leyes tienen en cuenta la perspectiva de género en su diseño. Por tanto, era una especie de autoevaluación de en qué medidas se están teniendo en cuenta a la mujer a la hora de planificar y legislar en todos los ámbitos, no solo en la ordenación territorial. Esta ley es una ley para todas las normativas que elaborase el gobierno. Por tanto, es una cosa absolutamente transversal, ¿vale? Esto es del año 2003. Desde ese momento, incluso antes, pues la perspectiva de género comienza a incorporarse en todas las disciplinas, en la geografía, en la demografía, en la sociología, en el ámbito del derecho, en el ámbito del desarrollo de los derechos humanos, por supuesto, dentro del ámbito de los objetivos del desarrollo sostenible, el tema de género es importantísimo. En el ámbito local y en el ámbito laboral, perdón, en las relaciones laborales, los sistemas educativos, tanto universitarios como preuniversitarios, en el ámbito de la salud y la atención a la dependencia y en un largo etcétera, en el que esta perspectiva se está tratando de incorporar tanto en la normativa como en la gestión y ejecución de la actividad profesional en esos ámbitos, ¿de acuerdo? En el caso específico de la ordenación territorial y urbanística, esta incorporación de la perspectiva de género, es decir, ver el territorio, la ciudad y los espacios urbanos y los municipios desde los ojos de la mujer, pues no se hace de una forma tan reciente. Es ya a finales de la década del 2000, cuando empiezan a aparecer las primeras publicaciones, al menos aquí en España, y los primeros intentos de incorporación de este aspecto en la literatura, que además podemos encontrar ahora mismo fácilmente, ¿no? a través de pequeñas búsquedas. En el caso del urbanismo hay una literatura muy amplia sobre la incorporación de la perspectiva de género en el diseño urbano y sobre todo en el diseño urbano de las ciudades, diferenciando aquí entre ciudades y pequeños municipios, mientras que, por el contrario, en el ámbito de la ordenación territorial más amplia y especialmente en el ámbito de la ordenación de los territorios rurales, pues la literatura es bastante más escasa, ¿no? Yo he puesto aquí en la presentación una serie de referencias, por si luego se comparte este documento, en las que se puede ver que la mayor parte de las publicaciones en las que hay ahora mismo, en las que se incorpora la relación entre perspectiva de género y urbanismo, suelen hacer referencia al tema de la ciudad, ¿vale? Mientras que la parte de ordenación territorial y la parte de desarrollo rural todavía, digamos que no ha avanzado tanto la incorporación de esta cuestión en los estudios y en los trabajos y en los proyectos que se están llevando a cabo en entornos rurales o en espacios o en ámbitos supramunicipales, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, en el caso de España, la adopción de la perspectiva de género en materia de ordenación territorial y urbanística pues ha tenido un especial ejemplo, o viene teniendo un especial ejemplo en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de la comunidad autónoma de la que estamos hablando y desde la que estamos hablando, que es Extremadura, ¿no? Extremadura es esta región que está aquí, en el centro de la península ibérica, es una de las comunidades autónomas que no tiene costa. Es una región eminentemente rural, solo tiene 1 millón de habitantes, frente a los 47 millones de habitantes que tiene toda España. Por tanto, es una de las regiones menos densamente pobladas de este país y tampoco tiene grandes ciudades. La ciudad más grande que tiene es Badajoz, con 150.000 habitantes. Es en este ámbito donde se ha aprobado una primera ley que ya tiene muy en cuenta la cuestión de la perspectiva de género en su propia redacción. Si analizamos el texto simplemente haciendo una pequeña búsqueda de la palabra género en el mismo, pues vemos que aparece 19 veces.
En cambio, en la legislación anterior que había en esta misma comunidad autónoma, no paso a analizar otras comunidades autónomas ni la legislación nacional, solo en la propia legislación de esta comunidad autónoma previa, que era la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura del año 2001 y que estuvo en vigor hasta junio de 2019, se refería a la palabra género 0 veces. Es decir, no había ninguna referencia a la cuestión de género en esa ley. O sea, el salto es no solo cuantitativo, sino sobre todo es un salto cualitativo. De hecho, lo que mejor refleja la importancia que se le da a esta nueva perspectiva es el artículo 10 de esta nueva ley, de la ley Lotus, la llamamos nosotros de manera abreviada. En el artículo 10 se establecen criterios de ordenación sostenible y uno de esos criterios, precisamente el quinto, es la perspectiva de género. O sea, los 6 criterios que se establecen para una ordenación sostenible son la sostenibilidad, la movilidad y la accesibilidad, la conservación del patrimonio cultural, la eficiencia energética, la perspectiva de género y la participación ciudadana. Todos estos criterios tienen que ser tenidos muy en cuenta por el redactor de cualquier plan, ya sea plan de ordenación territorial o sea un plan urbanístico de ámbito municipal. Todos estos planes tienen que tener reflejada una preocupación y considerar estos 6 aspectos que son los que les atribuyen o les garantizan que tengan una ordenación sostenible. ¿De acuerdo? En el caso específico del criterio quinto, que es el que hace referencia a la perspectiva de género, la ley dice textualmente que los instrumentos de ordenación incorporarán en su análisis la perspectiva de género. Es decir, tienen que tener en cuenta una serie de cuestiones que afectan específicamente a la mujer. A estos efectos se incluirá el denominado mapa de riesgo. Se habla de un mapa de riesgos para el urbanismo desde la perspectiva de género. Aquí lo que se está haciendo referencia es a la existencia o no de puntos negros que puedan resultar inseguros para las mujeres, y se plantea la obligatoriedad de establecer una serie de medidas correctoras para eliminar esos puntos negros que puedan generar inseguridad en el movimiento, en las actividades que desarrollan las mujeres habitualmente. Además de eso, dice que las determinaciones de los planes y la ordenación urbana fomentarán el libre movimiento de las personas mediante el diseño de espacios seguros y conexiones seguras. En este sentido, además, los estudios de movilidad que deben incorporar los planes, especialmente los planes municipales, deben incluir planos a escala de detalle de los trayectos y las conexiones que se hagan entre las distintas zonas de la ciudad y analizar cómo esas conexiones y esos itinerarios son o no seguros para el desplazamiento de las personas y especialmente pues, aquellas que sufren en mayor medida agresiones, que en este caso son las mujeres, ¿vale? Por último, también se fomenta en la propia ley que haya una representación paritaria entre hombres y mujeres en la composición de los órganos urbanísticos colegiados. De hecho, existen distintos órganos como la Comisión de Urbanística de Extremadura o las propias direcciones generales o las jefaturas de servicios en las que se busca esa equiparación. En el caso concreto de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Extremadura, en estos momentos la directora es una mujer y ha sido precisamente ella un poco la que ha liderado este proceso y el hecho de que esta ley contenga una especial sensibilidad por el tema de la perspectiva de género. Además de eso, en el momento en que se aprobó la ley, a los pocos meses, el 17 de mayo de 2019, cuando aún no había entrado en vigor la ley, porque la ley se aprobó en diciembre de 2018, pero entraba en vigor 6 meses después, antes de que la propia ley entrara en vigor, ya se publicaron unas normas técnicas para la integración de la dimensión de género en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura. Es la única ley a nivel nacional y es la única comunidad autónoma a nivel nacional que cuenta con este instrumento. No es un instrumento menor, estamos hablando de un documento de 70 páginas que regula perfectamente todos los aspectos que debe tener en cuenta el planificador a la hora de diseñar un plan, ya sea un plan territorial o especialmente un plan urbanístico. Este documento recoge una serie de antecedentes, motivaciones que justifican por qué hay que tener en cuenta la perspectiva de género en el diseño del territorio, en el diseño de las ciudades,
luego establece unos criterios para incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de relación territorial. O sea, Doctor aquí ya le José, está dando un pistas. minuto, doctor José, un minuto, por favor, Sí, para terminar. Estupendo. En este título segundo da unas pistas claras a los redactores de planeamiento de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que incorporar en sus instrumentos de ordenación y en todos los ámbitos, a nivel de movilidad, a nivel de seguridad. Es un documento único en estos momentos en España y es la única ley que lo incorpora. Por tanto, concluyendo, podemos decir que en Extremadura, aunque no seamos de las principales regiones de este país, tenemos una ley pionera, pero esto evidentemente plantea retos porque habrá que ver el desarrollo normativo que esto tiene, hay que ver cómo se desarrolla en el reglamento que se va a publicar próximamente. Hay que también tener en cuenta que no existe una metodología clara de cómo hay que elaborar informes que pongan en práctica esta perspectiva de género. Tampoco está claro quién es el personal capacitado para acreditar que se están cumpliendo con esa perspectiva de género los instrumentos de ordenación territorial. O sea, no hay un perfil profesional definido que sea el que tenga que dar el visto bueno a eso. Y también está empezando a surgir un problema con la figura del informe del impacto de género. Igual que existe el informe de impacto ambiental, pues está empezando a hablarse de informe de impacto de género y ya hay sentencias y jurisprudencias que están anulando planes y planes territoriales y planes municipales porque esos planes no cuentan con un informe de impacto de género a la hora de ser aprobados. Y esto está generando pues, bastante problemas. Bueno, concluir aquí, dar las gracias a los organizadores del Congreso y bueno, estoy a su disposición por si hay alguna cuestión. Muchas gracias. Gracias, doctor José Castro. Sin duda de que esta ley pionera, como dice usted, desde Extremadura, pues tiene que estar en concordancia con el principio pertinente de Ríos sobre el tema de género y en concordancia con el objetivo de desarrollo sostenible también en cuestión de género. Sin duda es una ley pionera y lo más importante que viene desde Extremadura, una región que, como usted muy bien lo ha comentado, no es precisamente muy poblada densamente y se pueden hacer estos entrecomillados experimentos para bien, para mejorar, ¿no? Porque sin la participación del género estaríamos perdidos. Y lo más importante, y me tomo la licencia, que mis genes extremeños saltaron de alegría al escuchar a otro extremeño. Muchísimas gracias. Y no me iba a quedar sin las ganas de escuchar a Emilio Sánchez Navarro. Muchas gracias, José Castro. Invito a Emilio Sánchez Navarro para que por los próximos 14 minutos nos presente análisis de la vertebración de la autovía A66 entre Mérida y Sevilla con respecto a la N630 y carreteras que interseccionan con esta. Transpórtanos, por favor, hacia Andalucía. Hoy salimos del territorio extremeño y nos vamos a Andalucía. Adelante, por favor, Emilio. Sí, hola, buenas tardes desde España. No sé si se me oye. Claro y fuerte, adelante. ¿Sí? Tienes Estupendo. 15 minutos. Voy a ser implacable con el tiempo. Disculpa porque he tenido un pequeño problemilla estos minutos. Ya a usted sí le veía y le escuchaba, pero a mí parecía que no. Entonces voy a ir rápido a ver si puedo compartir pantalla, que me deja la posibilidad. Vamos a ver aquí. ¿Lo ven ustedes, verdad? ¿Se me escucha, no? Adelante, se ve bien, adelante. Vale, pues tengo poquito tiempo, con lo cual voy a ser breve. Este es efectivamente el título de la comunicación que he presentado, que habla sobre la vertebración. Es una comunicación, en fin, asequible, fácil. No entramos o no entro en cuestiones, digamos, de accesibilidad, que son estudios muy complejos para hablar de la vertebración, sino simplemente si la autovía, digamos, pues intersecciona no solamente con las localidades en sí, sino con las carreteras, digamos, que intersectan, ¿no? Para irnos brevemente y poner, digamos, un inciso a lo que me refiero,
En España tenemos una disyuntiva que para las personas que son de fuera les resulta no precisamente fácil, que es la distinción entre autovía y autopista. Las dos son vías de gran capacidad, las dos igualmente se puede ir perfectamente a una velocidad de 120 km/h, que es el límite máximo genérico que tenemos aquí en España, pero sin embargo es muy complejo discernir una de otra. Nos tenemos que ir a pesar de que la palabra autovía no es de los años 80, que es lo que me voy a referir ahora mismo, sino que se cree en los estudios de los ingenieros de camino que ya incluso antes de los años 30, los años 20, ya empieza a utilizarse esta palabra. No es a partir sobre todo de los años 80 cuando se empieza a implantar estas carreteras, a diferencia de las autopistas. Nos tenemos que ir muy brevemente a los planes anteriores del año 80. Las primeras vías de comunicación que surgen en España son autopistas y fundamentalmente autopistas de peaje, salvo las vías de gran capacidad que se crean alrededor de las ciudades, que son prácticamente accesos a las ciudades, que esas sí son gratuitas, el resto son normalmente autopistas y son de pago. Con la crisis, esos son en los años 60, con la crisis del 73 y del petróleo y otras circunstancias, digamos, adversas que hubo, se empezó a replantear ese modelo de vía de gran capacidad, porque se vio, entre otras cosas, que fundamentalmente el tráfico de mercancía, había más tráfico de mercancía que de vehículos, fundamentalmente, que usaban esa vía de gran capacidad. Declinaban el uso de las autopistas precisamente por tener peaje y por tanto se iban, digamos, por las carreteras llamadas convencionales, es decir, no vías de gran capacidad. Esto, lógicamente, unido al tráfico y al aumento del parque, al llamado parque automovilístico en España, pues hizo, digamos, crear un nuevo modelo, y es el hecho de construir, digamos, vías de gran capacidad que fueran gratuitas y que en la medida de lo posible aprovecharan esas carreteras que eran las que se veía que estaban utilizando en detrimento de las autopistas de peaje. Es por ese motivo que en el año 84, aunque se empieza a hacer anteriormente, ya estamos por tanto en democracia, concretamente con el gobierno de Felipe González, es cuando se realiza un plan general de carretera en el que se valora fundamentalmente hacer lo que se llama un programa de autovías. Esto es lo que posteriormente va a llamarse las autovías de primera generación. Insisto en que el término autovía no se acuña en España en el año 80, ni lo acuña en ese gobierno de Felipe González, ¿no? El que fue, digamos, el segundo presidente de nuestra democracia. Es un plan que efectivamente se basa en ese término, pero se utiliza para dar, digamos, cabida a un servicio que diera, pues que todo el mundo pudiera beneficiarse de esa vía de gran capacidad. ¿Qué implicaba eso? Efectivamente, que a la hora de aprovechar esas carreteras para hacer la vía de gran capacidad, en la medida de lo posible, normalmente para un mínimo de 100 km/h, con lo cual eso luego va a ser criticado posteriormente, motivo por el cual luego las autovías se hacen de nuevo trazado. Estas autovías de primera generación, como digo, se intentaba aprovechar las carreteras nacionales y conllevaba algo bastante positivo. Y es que daba lugar que la vertebración era máxima, porque automáticamente todas o casi todas las localidades que estaban en esa carretera automáticamente tenían entrada y salida, y todas o casi todas las carreteras que interseccionaban con la carretera origen, pues iban a tener lógicamente enlace con esa autovía, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con esta autovía de A66 entre Mérida y Sevilla es ver si efectivamente esta vertebración se produce, porque esta autovía, si bien es verdad que es de nuevo trazado, se empieza a estudiar justamente cuando se hacen estas autovías de primera generación que digo, ¿no? Vamos a ver si efectivamente el hecho de haber sido construida con un modelo, digamos, posterior de nuevo trazado, pues es lo que se lleva a cabo. Bueno, aquí lo tengo en esta parte del PowerPoint. Si bien no se construyó siguiendo esta característica, sí que se englobó, digamos, dentro de la segunda parte del Plan General de Carretera, porque la segunda parte de este Plan General de Carreteras, a pesar de que se sigan construyendo con este modelo de aprovechamiento de calzadas, ya se estaba viendo que era un modelo que se estaba cuestionando. ¿De acuerdo? Bien. Para hablar de esto vamos a hablar primero también del tema de cómo se vertebran, digamos, las localidades y lo que no son localidades, las carreteras, digamos. Aquí tenemos dos modelos. Esto es un enlace para que se entienda, es decir, permite todas las entradas y salidas en cualquier sentido.
Y aquí tenemos, digamos, lo que es un enlace en base a 2 semienlaces. Esto aquí tenemos una localidad, esta es una localidad en la provincia de Sevilla, entre Mérida y la capital andaluza, que no tiene un enlace, lo que tiene son 2 semienlaces. Bueno, aquí para que veamos dónde estamos, este es el mapa de vía de gran capacidad, se observa claramente que lo que tenemos mayoritariamente son autovías, ojo, pero no autovías, digamos, entendido como las autovías de primera generación, sino autovías, digamos, entendidas como carreteras fundamentalmente gratuitas. No nos vamos a meter tampoco en el tema de la casuística entre autovías y autopistas demasiado, porque nos vamos a encontrar que algunas autopistas no son precisamente de peaje. Son casos excepcionales, pero bueno, en este mapa se observa que la mayoría de las vías de gran capacidad en España son autovías y una minoría son autopistas y de peaje, ¿no? Aquí, digamos, tenemos este mapa para que se observe dónde nos vamos a insertar, un mapa muy básico entre Mérida y Sevilla fundamentalmente. El objetivo y la metodología es ver si efectivamente todas las localidades y carreteras, digamos, que interseccionan, pues tienen, digamos, acceso con esta vía de gran capacidad. El motivo, entre otras cosas, de esta comunicación es que con las autopistas normalmente se seleccionan lugares, digamos, concretos que están asociados, digamos, a poblaciones importantes y se diseña, digamos, un único enlace. Algo que no ocurre con las autovías, y la prueba está es que podemos tener alguna localidad, como es el caso, no digo ya de Mérida, sino Almendralejo, por ejemplo, que es una de las localidades más importantes en Extremadura, y no tiene solamente un enlace, llega a tener hasta 3. ¿De acuerdo? Eso con las autopistas de peaje sería difícil que ocurriese. Vamos a ver si efectivamente esto es así. Voy a adelantarme. Para que ustedes sepan la diferencia, he cogido aquí una autovía de primera generación entre 2 municipios. Estos son 2 municipios de la provincia de Sevilla. Aquí aparece un municipio pequeñito que es Luisiana, aquí aparece otro que es Écija. No aparece la carretera original porque ha sido engullida por la autovía. Ha pasado a ser una de las calzadas de la futura autovía. Y aunque no se ve muy claramente, si somos observadores, no sé si se ve el cursor que yo indico, aquí se observa un enlace, aquí se observa otro, donde dice Villanueva del Rey aparece otro, esto es una pedanía, para que ustedes lo entiendan, como una aldea. Aquí aparece otro que no va prácticamente a ninguna localidad ni aldea, sino que va a un polígono industrial, aquí aparece otro, en fin. Las autovías de primera generación se vieron obligadas a construir numerosos enlaces, que eso también fue cuestionado porque para los ingenieros de camino los enlaces son zonas, digamos, zonas disruptivas, de disrupción del tráfico, porque lógicamente suponen entrada y salida y se consideran zonas de potencial peligro. Bien, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de una autovía. Por poner un ejemplo, esta es la autovía 50, esto es la provincia de Ávila, no es diferente al ámbito que estamos tratando, pero sí se puede aplicar en el sentido para que ustedes vean la diferencia entre la anterior. Aquí hemos visto que hay muchos enlaces, sin embargo aquí en esta observamos que hay 2 localidades, son 2 localidades pequeñitas, en lo que es la zona de la meseta norte y en Ávila, y sin embargo ninguna de ellas tiene un acceso, y es una autovía. Este es el motivo por el cual incluso para nosotros, los oriundos de aquí de España, nos resulta complejo dar, digamos, un concepto diferenciado entre lo que es una autovía y autopista con lo que se construye ahora, digamos, dentro de las autovías, ¿no? Aquí tenemos, como digo, estas 2 localidades que, sin embargo, no tienen acceso, tienen que acceder por otro enlace, porque la carretera, si ustedes son observadores, la carretera nacional se ha mantenido. Con lo cual, digamos que es algo discutible. Incluso dentro de la propia ingeniería de camino es un tema que se presta, digamos, discusión. No voy a entrar, digamos, mucho detalle, voy rápido. Esta autovía, por cierto, se dividió en 4 tramos hace ya bastante años. Una autovía que empezó a inaugurarse el primer tramo, va a hacer ahora 20 años, que fue concretamente entre Zafra y Almendralejo, y se terminó concretamente en el municipio de Santa Eulalia de Alcalá, es un municipio pequeño onubense, en marzo de 2008, con lo cual esta autovía 66 entre Mérida y Sevilla va camino de 14 años ya inaugurada completamente. El primer tramo, como digo, hace casi 20 años, el último hace más de 13 años y medio. Bueno, esos son, digamos, los tramos que se dividió: Mérida, Cruce de Zafra, Ribera del Cala, Ribera de Cala, Venta del Alto, enlace de Camas, que es un municipio del área metropolitana de Sevilla. Bueno, esto es para que ustedes lo sepan. Son todas las localidades que existen entre Mérida y Sevilla.
Y este, digamos, es un listado de todos los enlaces que existen con su kilómetro. Las particularidades que tenemos en España, sobre todo con respecto a otros países, como por ejemplo en el Portugal, es que la numeración de las salidas no es en función del número de salidas que hay, sino del kilómetro donde se sitúa esa salida. Eso es para las autovías. Las autopistas algunas sí siguen manteniendo esa numeración aquí en España, pero el número de salida que tenemos aquí va por número, el kilómetro en el que se sitúa, no el número ordinal y consecutivo de salida. Bueno, aquí en todas estas localidades se observa efectivamente de que todas están conectadas, con lo cual esto ya indica efectivamente una vertebración bastante buena. Esto en cuanto a localidades, y estas son las carreteras fuera, digamos, de lo que son entornos urbanos, fuera de la localidad, es decir, que hay, digamos, un cruce con lo que era la carretera original. La carretera original, por cierto, es Nacional 630, que es la segunda carretera más larga de España, después de la 340, que es una carretera que va desde Barcelona a Cádiz, por todo lo que es la costa del Mediterráneo. Bueno, esta carretera tan larga, a la cual se ha basado esta A66, entre Sevilla y Mérida, tiene todas estas carreteras que enlazan en lugares para que nos intentamos en campo otra vez, no en campo abierto. Es decir, no cruzan, digamos, con localidades. Y aquí observamos que efectivamente, salvo una que aparece aquí abajo, el resto está, digamos, todo con conexiones, digamos, a carreteras. Esto es lo que nos da, pues, una vertebración bastante buena. No voy a entrar, digamos, en tantos detalles, digamos, porque aparece, digamos, en la comunicación, aparece una contabilización y una estadística muy sencilla en cuanto a cuánto saldría, digamos, el número de enlaces en función del número de kilómetros. La distancia que existe entre Mérida y Sevilla es entre 190 y 200. Tienes un Sí, dígame. minuto, por favor. Emilio, un Entre minuto, por 190 favor, y para 200 concluir. kilómetros, para ir terminando. Sale aproximadamente, si de la contabilización que he hecho, si yo cuento, por ejemplo, un enlace completo, lo cuento, digamos, como 1, un semienlace como 0,5 y a lo mejor un carril de incorporación, por cualquier cuestión que sea, a lo mejor a una gasolinera, que en la A66% no existen áreas de servicio todavía propias, como existen en la autopista. Bueno, aquí aparece la contabilización, salen a 31,75 enlaces. Esto es un valor ficticio que personalmente yo le he dado, que si lo tenemos en cuenta con la distancia que existe, que eso son un poco más de 190 kilómetros, sale aproximadamente a una ratio teórica de 5,87 kilómetros por enlace, con lo cual quiere decir que es una carretera que, aparte de, por supuesto, de tener una vertebración buena, no se puede decir tampoco que tenga, que sean, digamos, disruptivas, digamos, para el tráfico. Es decir, no tiene un enlace cada 2 kilómetros o cada kilómetro que obligaría al diseño y construcción de carriles de trenzado. Bueno, pues se me queda ya el tiempo ya muy corto, ya con esto terminado. Muchas gracias, Emilio. Disculpe por la premura y... No, muchas gracias. Lo que nos has ha quedado dado demasiado, con mucha premura. Nos has dado un pincelazo de que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo, ¿no? Nosotros en Perú más bien tenemos toma de carretera. Recientemente ha habido un paro de carretera en el norte de Lima y pues los productos que se vuelven son perecederos y se malogra. Y perdemos todo, sin duda de que tu ponencia está ligada a la economía, ¿no? Para el desarrollo compatible o duradero. Pues nada, en 10 segundos para terminar, por favor, cierra esto. Sí. Cierra no sé dónde le tengo que dar para cerrar. Bueno. Ya Lo importante cerrado, ¿no? es que ya estamos. Hemos concluido con el encargo que nos dio la dirección de FISAT en la presidencia de Julián y de Antonio. Lo dejo ahí. Me he nutrido, sin duda, de todo. Nos estamos nutriendo. La idea es una retroalimentación que pase por Polonia, que pase por Portugal, por España, Argentina, Ecuador, México, Perú, y desde ya me postulo para hacer la próxima FISAT en Piura, concretamente en la Tierra del Sol, en la Tierra del Sol. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, hasta pronto. Me olvidaba, las preguntas de los caballeros que están en el chat serán enviadas a los ponentes para trabajar. Por ahí veo
que hay una dama, la maestra Mónica, que quiere entrar en una relación institucional con una universidad peruana. Para eso sirven estas reuniones. Muchas gracias, José Antonio Fernández. Eri. Gracias a vos, estimado Edwin Vegas Gallo, desde Perú, que estuvo apoyándonos en esta conducción de esta importantísima mesa.